Yamaha R15 versión 4.0 modelo 2026, porque en Colombia somos, vea, futuristas, amigos. Velocidad máxima, consumo de combustible, tipo de gasolina, cuánto lleva aceite en su motor, cómo se ve el acompañante en la parte de atrás. Ahí tenemos una modelo de acá de Yamaha de la ciudad de Pereira. Esto y mucho más en este video, amigos. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Esta es la Yamaha R15 versión 4.0, la que tenemos acá, la de color negro con muchos detalles en dorado, para que la máquina se ve muy bonita, muy aparente, con ese carenado, una moto deportiva o súper deportiva, como lo dice la marca Yamaha en su página. ¿Qué detalles dorados encontramos? En esta parte acá el carenado donde está el faro, donde dice R15, en los rines, en las barras, toda esta parte de acá, donde dice Yamaha de forma muy llamativa, y en la parte de atrás donde se destaca su tecnología de apertura de válvulas variable. Amigo mío, usted en esta máquina va a encontrar embrague antirrebote asistido, control de tracción, basculante de aluminio, sensor en el soporte lateral con apagado de motor. En las suspensiones encontramos unas barras invertidas muy llamativas de 37 milímetros. Las botellas son de color dorado. Y en la parte de atrás, monosuspensión. Y como a muchos les gusta, anclada por medio de bieletas. Frenos R15 versión 4.0. Atrás freno de disco de 220 milímetros. Tenemos ABS, pinza de marca reconocida, para este caso Nissin. Y la línea de freno es convencional. Y en la parte delantera, un freno de buen tamaño, para este caso de 282 milímetros. Acá tenemos su disco fónico que hace parte del sistema ABS. Para este caso, la pinza está firmada por Vibbre, de 2 pistones, anclaje axial y línea de freno convencional. Las llantas están firmadas por la marca MRF, son sello Matic, no requieren cámara, con una medida adelante 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 convencional. Y en la parte de atrás 140 de ancho, perfil 70, RIN 17. Iluminación de esta Yamaha R15 versión 4.0. Miremos acá adelante. Esta es la luz de posición, amigos. Me gusta el diseño, se nota agresivo. Esta es un luz principal, es un foco bifuncional, quiere decir luz baja y luz alta en una misma unidad. Aquí lo ven, amigos, luz baja, luz alta. A ver, una toma más lejana para que lo puedan ver mejor. Para que ese porte en la parte delantera, en cuanto a su diseño, sea una moto muy agresiva, muy imponente, con carácter. Me gusta, pero nada es perfecto, amigos. Tenemos convencionales en las direccionales. En la India hay una variante que tiene luces LED en las direccionales, pero es la versión más cara. Pero si le abona es que incluye luces estacionarias o de parqueo. Miremos la parte de atrás de su stop, cómo se ven los LEDs cuando se acciona el freno. Ve, alumbra bien. Capacidad de combustible 11 litros o 2,9 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, sería de 90 octanos. Amigo, esta máquina tenemos una relación de compresión de 11:6:1. Lo más conveniente sería una gasolina de buen octanaje. Su consumo en promedio ronda los 150 kilómetros por galón. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Esta es su llave para que la conozcan. Su tapa tipo avión, no puede ser menos, obviamente con bisagra. ¿Qué motocicleta sería la competencia comercial para esta Yamaha R15 en Colombia? Tenemos a la GCX R150 ABS de Suzuki, que tiene un precio de 14.990.000 pesos colombianos sin trámites. Y donde se venda la Honda CBR 150R. Pasemos a su tablero digital monocromático, amigos. Información muy completa. En este encontramos indicador de marchas, indicador de revoluciones, velocímetro, nivel de combustible, modo Street, a este lado odómetro. Y los botones para acceder a su menú o configuración están en la parte de acá, en el comando derecho, en la parte inferior. Con el botón Info pasamos las funciones en la parte inferior. En este lado, consumo instantáneo en kilómetros por litro, y se puede configurar a litro por cada 100 kilómetros. Y con ese botón de Info pasamos al consumo promedio en kilómetros por litro, velocidad promedio, control de tracción. Se ha oprimido el botón de Info y se puede apagar.
Acá no aparece. Si el testigo está así, es porque está desactivado el control de tracción y acá nos aparece en off, pero cuando cerramos el switch y se abre nuevamente, se activa el control de tracción. Acá ya desaparece y acá queda en modo on. Seguimos. Voltaje de la batería, temperatura líquido refrigerante y el modo track. Esta máquina tiene dos modos, el track o el calle o street, pero no son modos de manejo, simplemente se cambia la configuración de la pantalla, se deja accionado y se pasa al modo track. En el modo track vemos cronómetro de vuelta y el testigo de revoluciones comienza a partir de las 6000 RPM. Se oprime nuevamente este botón de info y nuevamente la pantalla principal. Y con la tecla trip pasamos entre el odómetro, trip 1, trip 2 y el trip F, que sería lo que le queda de gasolina, como una reserva entre comillas. En la parte superior, cuando se testeó el tablero, aparecen las letras QS, quiere decir Quick Shifter o cambio rápido, pero esta motocicleta no lo tiene por el momento. Además tenemos conectividad en esta motocicleta con su aplicación Y-Connect o Jet-Connect, y en la parte superior, cuando está enlazado, aparece las letras APP y el nivel de la batería. Y por este lado, cuando entra una llamada o un mensaje, acá están los testigos de alerta. Y en la aplicación se puede detallar la telemetría de la motocicleta, la última ubicación del parqueo, no es un GPS, entre otras funciones. Y para acceder a la configuración del nivel de brillo de acá de la parte superior, que se llama el Shift Light o testigo de revoluciones, este que está acá, cerramos el switch y dejando accionado uno de estos dos botones, abrimos el switch y se accede a esa configuración. Ahí cambió. En esta parte se puede configurar el brillo del tablero, de acá el Shift Light o los bombillitos de las revoluciones altas, colocar su nombre, entre otras configuraciones. En sus comandos, corte de corriente y arranque eléctrico, estacionarias y las teclas del menú. Al otro lado, claxon, direccionales, un interruptor para luces bajas, luces altas y luz de paso o cortesía. Pasemos a la altura del asiento. Ahora pasamos el acompañante o la acompañante, 815 milímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Todas las motos me quedan altas, pero ni tanto, vea. De ladito llego mejor posicionado. Posición de manejo, vea, agresiva, hacia adelante, como una moto deportiva. Usted medio se agache, vea. Y acá, pum, pum, en modo aletoso para que corra en carretera. Pues si quiere, ¿no? Rango de giro es corto y es normal en este tipo de motos. Su peso, 140 kilos con todos sus líquidos, quiere decir con su tanque lleno de combustible y aceite en su motor de esta Yamaha R15 V4. Bueno, ¿y cómo quedamos con acompañante en esta R15? Acá me encuentro con Jamie, ahí se sube a la máquina. Bueno, ahí se puede pronto recostar más Jamie si quiere. Eso, ve María. ¿Qué tal? ¿Cómo se te la moto? Muy bien, Oscar. El asiento. Muy cómoda. ¿No está muy duro ni rígido, suave? Pues es el estilo de las motos deportivas. Totalmente, así que vea, pues vea. Vea. Para acá para que monte ahí la acompañante, su esposa, su novia, para mecánico 1 o para mecánico 2 o como le diga. Motor de la Yamaha R15 versión 4.0, pero antes, amigo mío, lo invito para que vea, le dé un like a este video que me ayuda muchísimo y lo comparta de este canal Motos para Todos. Acá tenemos un motor contento con una buena configuración en este potente motor. Yo probé fue la MT-15 que comparte el mismo motor, amigos, y es un motor contento, alegre, que responde, vea, ¿qué pides esto? Vea. Pura guaya, un motor muy alegre, muy contento, muy divertido. Una cilindrada de 155 centímetros cúbicos. Tenemos 4 válvulas con su tecnología de apertura de válvula variable para que tenga una respuesta en todo el rango de revoluciones. Su alimentación por inyección electrónica, refrigeración por líquido. Al fondo tenemos, acerquemos, su radiador. Su transmisión mecánica de 6 velocidades. Capacidad para cambio de aceite, ahí nos lo dice, de 850 centímetros cúbicos o mililitros, pero con el filtro del aceite serían 950 mililitros. Viscosidad recomendada 10W40. Su potencia, unos poderosos 19.3 caballos de potencia y los alcanza a muy altas revoluciones, amigos. Para este caso a las 10.000
RPM. Es que es un motor alegre, muchachos, y su torque, el que le da la potencia, la salida a las motocicletas, es de 14.7 Nm y los alcanza a las 8500 RPM. En cuanto a su velocidad máxima registrada en videos, hay uno de la India que alcanza pero harto, alcanza los 155 kilómetros por hora. Eso sí, pues con mucha pista, pegado al tanque. Eso va a depender mucho de la postura del piloto, nivel del terreno, la altura sobre el nivel del mar, porque hay otros videos en México que solo alcanza hasta los 140, 145, pero amigos, eso es muy variable, pero la moto corre bueno, anda bueno, jala bueno. Amigos, quité el micrófono para poder escuchar el sonido del motor, aunque hay mucho ruido ambiente. A ver, de acá, de un solo toque. Ahí prendió. Primero en ralentí. Ahora aceleremos. ¿Qué tal? Toma número 6. Me encuentro con Jamie. Bueno, Jamie, precio con papeles, sin papeles, garantía. ¿Dónde están ubicados? Bueno, la garantía de la motocicleta es de 12 meses o 20.000 kilómetros, lo primero que ocurra. El precio de la moto sin papeles es de 16.100.000 y ya con todos los documentos al día, 16.902.000. Estamos ubicados en Pereira, en la calle 19, número 1023. Pueden venir, visitarnos y conocer toda la disponibilidad que tenemos en motocicletas. Muchas gracias, María. Mucho gusto. Amigos, pregunta quién tiene esta máquina, la versión 4.0. Leo su opinión y su experiencia en los comentarios. Y si por casualidad llegó a esta parte del video y la moto no le gusta, no sé por qué motivo, para los gustos de los colores, en este leito les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Yamaha. Like, comente, comparta. Chao, chao amigos, bendiciones. Vea, modo aletosos.